atacado por el ejército colombiano, bombardeando un campamento de las FARC, donde se encontraban 5 estudiantes mexicanos. 4 de ellos perecieron: Verónica Velázquez Ramírez, Juan González del Castillo, Fernando Franco Delgado, Soren Avilés Ángeles, y solo sobrevivió al artero y criminal ataque Lucía Morel Álvarez. Desde entonces, los padres y familiares hemos estado en una permanente lucha, exigiendo justicia para que sean llevados a juicio los principales responsables de la matanza. Presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, confeso de haber ordenado la operación Fénix. Juan Manuel Santos, exministro de la Defensa, general Frederick Padilla de León, comandante general del Ejército Colombiano, hoy segundo comandante y jefe del Estado Mayor; brigadier general Mario Montoya Uribe, comandante del Ejército, hoy comandante de la 4ª Brigada en Medellín; mayor general Jorge Ballesteros Rodríguez, comandante de la Fuerza Aérea, hoy Fuerza de Tarea Conjunta; almirante David René Moreno, jefe del Estado Mayor Conjunto, hoy contraalmirante inspector general de la Armada; almirante Guillermo Barrera Hurtado, comandante de la Armada Nacional, hoy contraalmirante, comandante de la Fuerza Naval del Caribe en Cartagena; y el brigadier general Óscar Naranjo, director general de la Policía Colombiana. De igual manera, al coronel Mario Pazmiño, es jefe de inteligencia del Ejército de Ecuador, quien colaboró como principal informante de la CIA y de la inteligencia de Colombia; y el teniente general Norman R. Seid, comandante de la 12ª Fuerza Aérea y Fuerza Aérea del Sur de los Estados Unidos, quien desde principios del año 2007 visitó e hizo varios recorridos a las unidades aéreas de Colombia y principal asesor en jefe de la Fuerza Aérea Colombiana. Todos ellos son responsables del homicidio de 25 personas en territorio ajeno a su país, con una acción criminal hecha con alevosía y ventaja, ya que cometieron un genocidio a medianoche cuando sus víctimas dormían. Acto seguido, tomaron dicho campamento y remataron a los heridos que sobrevivieron al ataque. Después se dedicaron a saquear y robar